Para la Universidad Iberoamericana es un placer tenerles aquí y tener el día de hoy pues en la presentación de esta gran obra del doctor Anaya, que sin más preámbulo voy a pedirle a Alejandra Nuño que nos pueda dar la introducción el día de hoy de quienes nos acompañan y del diálogo que estaremos llevando a cabo en el transcurso de este espacio. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a las personas que están aquí y a las que nos siguen por streaming, por el canal de YouTube de la Universidad Iberoamericana. Soy Alejandra Nuño, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, y pues nos da muchísimo gusto estar el día de hoy presentando, como bien lo dijo ya Marce, esta obra que muy generosamente el doctor Alejandro Anaya, cuando estaba en el ITESO, digamos, nos acompañó en este proceso, y estamos seguras que, por eso es un poco la idea de estar aquí en la Ibero, ¿no? Somos universidades hermanas, y creo que es un poco la idea de entablar este diálogo con personas pues con muchísima trayectoria, con muchísima experiencia, con mucho conocimiento en la implementación de las decisiones internacionales. Y nos gustaría iniciar este evento pues con un minuto de silencio, ¿no? Tenemos más de 110,000 personas desaparecidas en México. Es una cifra pues insuperable, que ya no tiene nombre. Sabemos que todos los días desaparecen personas. Tenemos ahora a defensores de derechos humanos desaparecidos, pero también tenemos a personas de a pie, ¿no? A profesionistas, a mamás, a hijos, a hijas, a todas las personas en México que con independencia de su nacionalidad desaparecen en este país que debe ser un país de garantías, que tiene que ser un país de derechos, que tiene que ser un país de libertades. Entonces, pues les proponemos… Una propuesta adicional. Y ahí viene otra propuesta adicional. De 30 segundos. Este minuto de silencio que sea para las personas desaparecidas que hubieran perdido la vida. Porque cualquier persona desaparecida debe de ser presumida que está viva. Entonces esa es la aclaración. Gracias. Porque vivos se los llevaron. Gracias. Si les parece, empezamos con el minuto y agradecemos muchísimo. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues dicho eso, y muchas gracias por la solidaridad, y yo creo que es parte de la exigencia, ¿no? Este minuto de silencio también en solidaridad con quienes buscan incansablemente a sus seres queridos desaparecidos en este país, ¿no? La publicación la tienen ustedes, esperamos que la consulten, y platicando un poquito con mis colegas de la Universidad Iberoamericana, decíamos, ¿cómo le sacamos jugo a esta mesa, ¿no? A esta mesa que tenemos a personas, insisto, muy queridas, muy reconocidas, muy admiradas. Entonces, lo que proponemos es lo siguiente: empezar un diálogo con ustedes,
quienes están en el auditorio nos pueden ayudar, tal vez si mis colegas del CEUDJ y de la Ibero nos ayudan con preguntas muy concretas para que las podemos también hacer. Y queremos empezar, Marce y yo primero y le agradecemos la hospitalidad a la Ibero, empezando con una pregunta, después Marce les hará otra pregunta, pues para ver un poquito su experiencia en lo que tiene que ver con, pues ya tenemos compilaciones, ¿no? Tenemos esta, tenemos, ahí va el otro comercial, tenemos una siguiente edición de lo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en México hace, que es una gran compilación sobre decisiones internacionales en materia de desaparición, específicamente o centradas más en el sistema de Naciones Unidas. Y entonces hay mucho, ¿no? O sea, como que el abrebocas es, hay muchas decisiones internacionales. Todos los organismos de derechos humanos y que tienen el mandato relacionado con desapariciones en el ámbito internacional se han pronunciado sobre México. No pienso en la Corte Penal Internacional, es lo único que nos falta, pero realmente ya se ha dicho todo, ¿no? Todo en relación con las problemáticas más estructurales en México. Y entonces un poco queríamos ver desde la experiencia de quienes nos acompañan, que ahora les presentaré. Tal vez la primera pregunta es, con todas estas decisiones internacionales, en su experiencia, si nos pueden platicar eso, un caso, una experiencia, en donde ustedes pueden anclar cuáles han sido como los factores determinantes para el cumplimiento de decisiones internacionales. Todos sabemos que muchas veces las instancias hablan del Estado mexicano, ¿no? ¿Qué significa cuando una quiere materializar esa decisión? ¿Quién es el Estado mexicano? ¿A quién le toca investigar? ¿A quién le toca buscar en un país federal donde las competencias muchas veces, digamos, algunas son muy específicas, pero en algunas son, digamos, coincidentes entre estados, municipios y federación? Entonces, en el orden en el que están, yo creo, en el orden en el que están de Marce para acá, primero, pues le agradecemos infinitamente a dos organizaciones de derechos humanos locales y a una nacional, a Sofi de Robina del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que esté aquí con una visión más nacional, a Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, desde la visión más local en el sur, en Guerrero, a Ruth Fierro Pineda del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, para que nos platique un poquito de su experiencia en el norte del país. Por supuesto, esto es imposible sin el acompañamiento. Ahora pensaba, hace 20 años la Oficina del Alto Comisionado hizo el primer diagnóstico en materia de derechos humanos en México. Es imposible sin tener una instancia, digan lo que digan, quien sea, que no apoya decisivamente y con el rigor necesario para hacer los pronunciamientos relacionados con la situación de derechos humanos en México y en el mundo, como es el representante de la Oficina en México, Guillermo Fernández Maldonado Castro, y pues a dos grandes académicos que también han tenido experiencia en el ámbito internacional, dirigiendo, presidiendo importantes instancias, como es Santiago Corcuera, en su momento en el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria y en el Comité sobre Desaparición Forzada, y pues Alejandro Naya, que es el autor y que reiteradamente ha tenido como un objeto de estudio sobre el tema de cumplimiento de decisiones internacionales, las voluntades, las capacidades del Estado. Así es que, dicho eso, con gran mesa, empezamos el diálogo y empezamos con Ruth desde el norte del país. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y aprovechar que soy la primera en tener la voz para felicitar y saludar el trabajo, que estoy convencida no solo será útil para Jalisco, sino también para otras entidades federativas. Y bueno, yo voy a empezar brevemente, estoy muy atenta del tiempo, pero quiero empezar nombrando a ellas. Me gusta nombrar a Olaya, a Arcelia, a Berta, a Alicia, a Carmen, a Consuelo, a Rocío, a Mónica, a Paola, a Daisy, y así como ellas, a cientos de madres, miles de madres, hermanas, esposas, hijas, que en Chihuahua todos los días buscan a su ser querido desaparecido.
¿no? Y también, porque en su mayoría, como todos sabemos, todas sabemos, en este país quienes realizan esa búsqueda por esos 100,000 personas desaparecidas son principalmente mujeres. Entonces, siempre es que por ellas estamos aquí. Estoy segura que todas las personas que estamos aquí estamos por ellas, porque creemos que en México se debe de garantizar pues que las personas no desaparezcan forzadamente, ¿no? Y que esto se investigue, se prevenga, se sancione y por supuesto se erradique. Y bueno, después de esa larguísima introducción, debo decir la importancia que para las organizaciones que estamos en los estados tiene el voltear a ver estas recomendaciones internacionales es muchísima. ¿Por qué? Nosotras hacíamos alguna vez, hace rato que no, pero alguna vez tratando de hacer un análisis de la cantidad total de personas desaparecidas en el país, veíamos cómo se concentraban esas desapariciones justo en los estados del norte o a veces también en los estados del sur. Y es algo que siempre hemos venido diciendo reiteradamente y por eso agradecemos que se haga visible la situación del interior de los estados, porque pues si ahí es donde se centra o se concentra el problema, ahí es donde también deberían estar los debates de la política pública en este país respecto de las desapariciones. En ese sentido, por supuesto, las recomendaciones que han dado diferentes organismos de derechos humanos a través de sus mecanismos especiales, pero también a partir de casos concretos donde México ha sido evaluado y se le ha dicho específicamente qué tiene que hacer para mejorar la situación de crisis que existe actualmente en este país. En los hechos, en el CEDEM, la mayoría de los casos de desaparición forzada que llevamos son atribuibles a autoridades municipales, por ejemplo, ¿no? Es donde está el mayor número. Y luego, el tema de la investigación de las desapariciones reconocidas o no como forzadas, por supuesto, recae en las fiscalías, en la Fiscalía del Estado, ¿no? Entonces, verdaderamente el grueso, digamos, de la responsabilidad en cuanto a la investigación, en cuanto a la prevención, en cuanto a, como bien lo dice el trabajo, los registros, las bases de datos, es algo que le corresponde a los estados. Mientras no haya un conocimiento real, sobre todo desde Chihuahua, y con esto termino porque ya me pasé 15 segundos, con esto termino, para decir que el principal problema que nosotras vemos es el desconocimiento total, más de las autoridades municipales, de estos mecanismos y de esta obligatoriedad y de este contenido y alcance que han dado estas recomendaciones internacionales respecto a hechos concretos. Diría entonces que la falta de conocimiento es el principal problema. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Y tal vez seguimos con Guillermo, así en el mismo orden. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también, muy buenos días, agradecer la invitación, felicitar al doctor Alejandro Anaya y al Centro Universitario, por supuesto, de la ITESO por la publicación. Además está más cerquita de nuestro corazoncito por la vinculación que tiene con el portal de recomendaciones de H, ¿no? Hay muchas razones para mencionar la importancia de la publicación, pero hay dos que son inmediatas, ¿no? El tema, la desaparición de personas, y el principal personaje, el que realmente puede tomar decisiones para influir en el curso de los acontecimientos, que es el Estado, sus instituciones y sus autoridades, ¿no? Difícil ubicar, digamos, esta es la forma y esta es la experiencia que hay que replicar, pero sí hay aspectos que saltan a la vista, por ejemplo, de la experiencia de la oficina, que contribuyen a que esto se convierta en realidad. La primera, obviamente, voluntad política. Si quienes tienen la capacidad de decisión no tienen voluntad de hacerlo, ya todo lo demás cae, ¿no? Y esa hay que ganarla, porque hay en muchas de las autoridades no solo desconocimiento, sino distancia. Esto es problemático, esto va a socavar, entonces mejor no le entro. Hay que ver la forma de ganar la voluntad política. Y esto, parte de lo que conversamos, tiene que ver no solo con que quienes trabajan en derechos humanos no generan los problemas, sino muestran que hay un problema, acompañarlo con soluciones. Y esto nos vincula con el tema de recomendaciones. Segundo, sobre todo como se ha mencionado en el caso de México, la articulación y cooperación en los niveles de gobierno en las distintas instituciones. Ese es un reto mayúsculo en el caso de
de México, y nuevamente hay que incidir para que esto se dé. El tercero, que no solo es un principio de derechos humanos, sino que es una cuestión práctica que demuestra el tema de participación de víctimas, organizaciones que les acompañan. Y además esto limpia la mesa, convierte algo con la clara visión de que todos estamos del mismo lado y que vamos a sumar dentro de sus competencias las acciones para lograr un objetivo compartido. El otro ámbito, que es más o menos obvio, es la construcción de capacidades. Y esto debe ser permanente. En el enfoque de derechos humanos de Naciones Unidas, uno pregunta no solo cuando está el problema, sino quién dentro del Estado tiene que hacer algo para eso, y luego por qué no lo hace. Porque puede ser falta de voluntad política, puede ser porque no saben cómo hacerlo, puede ser porque le faltan recursos. Dependiendo del diagnóstico, es que se va a adoptar decisiones. Y finalmente, sostenibilidad en el tiempo. No es una cuestión puntual. Y aquí entra en juego todo lo anterior. Es decir, tiene que haber sostenibilidad en el tiempo a nivel de voluntad política, a nivel de recursos, de capacitación permanente. Porque si no, vamos a ir a los síntomas, pero no se van a ir a las causas, como en el caso de desapariciones. Yo lo dejaría ahí. Ale, desde la academia, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo ves? Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, rapidísimo, agradecer, por supuesto, al Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO y a la Dirección General de Vinculación Universitaria de la Ibero y a los programas de incidencia o a la Dirección de Incidencia de la Ibero por haber organizado esto y poner aquí en este panel pues a estas enormes figuras de la defensa de los derechos humanos en México. Yo creo que eso hay que enfatizarlo, hay que subrayarlo. Aquí en este panel, que no pusimos mesa adrede, en este panel, pues si acumulamos la densidad de conocimiento y la densidad de experiencia defendiendo los derechos humanos en México, pues tendríamos un indicador altísimo de esa presencia, y entonces por supuesto que estamos muy honrados en la Ibero y yo en lo personal de que estén todas y todos ustedes acá, varias o algunos que viajaron de otros lugares del país, entonces se agradece muchísimo. Santiago, por supuesto, pues que es de casa, el decano de los profesores de Derechos Humanos de la Ibero, diría yo, sí, sin temor a equivocarme, y el propulsor de que en la Ibero se estudie y se hagan, no solamente se estudie, sino que se hagan cosas para defender y promover los derechos humanos en México. Santiago pues es mentor de muchos de los que estamos acá. Y bueno, espero no haber omitido nada en ese sentido. Entonces, un par de comentarios rapidísimo. Alejandra nos decía, se ha dicho todo, ¿no? Alrededor o casi todo, alrededor de la desaparición de personas en México. Y el problema de que se ha dicho todo es que, por un lado, no se conoce, y ahorita enfatizo un poco más para qué hicimos este reporte, y por el otro lado, pues no se implementa, ¿no? Ya se sugirieron ambas cosas. Y el objetivo de este informe, de este análisis, que básicamente es una descripción de lo que ustedes pueden encontrar, digo, aquí hay estudiantes, muchas estudiantes de Relaciones Internacionales de la Ibero, qué bueno, porque estos son los temas que nos interesan a las y los internacionalistas. Este informe refleja lo que tenemos en una base de datos que tenemos más de 10 años haciendo con la Oficina del Alto Comisionado, ¿no? Entonces, nos metimos a la base de datos, seleccionábamos los criterios, le picábamos y esto es lo que salió, ¿no? Entonces, esa base de datos está ahí, ya la mencionaba Guillermo, www.recomendacionesdh.mx. Y lo que queríamos visibilizar era, muy rápidamente, porque no se conocen, ¿no? Uno, pues casi que existen estos órganos internacionales, ¿no? Digo,
la mayoría de quizá de los aquí presentes saben, muchos nos pasamos la vida leyendo y estudiándolos, todos los demás, otros interactúan con esos órganos internacionales. Pero las autoridades, si nos salimos de ese círculo rojo de las personas en la Cancillería y algunas otras dependencias que tienen que estar interactuando con estos órganos internacionales y nos bajamos a los gobiernos estatales y nos bajamos a los gobiernos municipales, de entrada, el conocimiento de la existencia de esta maquinaria internacional pues es muy bajo, ¿no? Y por otro lado, pues en el caso de que se conozcan a nivel estatal y municipal, pues se dice, pues eso es bronca del gobierno federal, ¿no? Pues ellos son los que se encargan de la ONU y los que ven qué onda con la ONU y con el sistema interamericano, ¿no? Y entonces el objetivo de esto era visibilizar no solamente a estos órganos y sus recomendaciones, también existen los órganos y hacen recomendaciones sobre la situación en México, ¿no? Pero era visibilizar que esas recomendaciones no son nada más al gobierno federal, o sea, son al Estado mexicano y por lo tanto a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Y si bien lo hicimos este análisis con la lupa de Jalisco, pues realmente todas estas competen a todos los estados, a todos los gobiernos estatales y a todos los municipios, porque no hay recomendaciones explícitamente dirigidas al gobierno de Jalisco o al gobierno de Tlajomulco o de Zapopan, ¿no? Sino que son recomendaciones que le competen a los gobiernos estatales, incluido el de Jalisco, y a los gobiernos municipales, incluyendo los 100 y picos de gobiernos municipales de Jalisco, pero le aplican a los 2.500 y tantos gobiernos municipales del país. Entonces, eso es lo que se quería visibilizar. Y termino pues subrayando el tema de la implementación, ¿no? Okay, ahí están esas recomendaciones, 3.600 y tantas en general al país, y 500 y tantas sobre desaparición de personas, si no me equivoco, ahí están, pero pues el problema es que cuál es el nivel de implementación, ¿sí? ¿Y por qué no se implementan? Ya se plantearon perspectivas al respecto. Bueno, aquí la dejo porque me extendí. Muchas gracias, Ale. Desconocimientos de las obligaciones, desconocimientos de las autoridades, falta de voluntad política, articulación entre instituciones, participación de víctimas, construcción de capacidad y sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Sofi, ustedes que tienen desde hace muchísimo tiempo el Centro de Derechos Humanos del PRO, ¿cuáles crees, y dentro del acompañamiento que han hecho, que ha sido muy sostenido, muy comprometido, contra viento y marea, pues cuál es la experiencia que ustedes tienen en esto? Gracias. Muchas gracias, Ale, gracias a la Ibero por recibirnos, a Liteso por alentar la obra, y también me sumo al agradecimiento a Alejandro. Tus lecturas son obligadas, además, para quienes nos dedicamos a esto, así que es un gusto estar acá y estar además con quienes me consta que nos ocupamos de este tema, en correos, reuniones, solicitudes, en instancias internacionales o en el diálogo con las víctimas. Creo que este siempre ha sido uno de los intereses en cómo, como ya decía Ruth, para las familias, para quienes buscan verdad y justicia, podemos hacer que esta sea una, entre otras herramientas más. Y creo que nos das cuenta de que efectivamente, no sé si se ha dicho todo, es fuerte decirlo así, pero definitivamente se ha dicho mucho. Y ha sido en gran parte gracias al trabajo de quienes desde diferentes áreas lo impulsan. Número uno, las familias, pero también quienes les acompañan de cerquita, como Abel y Ruth y sus organizaciones, y quienes hacen trabajo desde la academia y que nos ayudan a tener mucho más claridad y herramientas para enfrentar estas problemáticas, pero también sin duda de la oficina que siempre está cerca de estos problemas, ayudándonos no solo con plataformas, sino también para ver cómo hacer llegar estas voces a los organismos que puedan pronunciarse. Y a partir de eso, ese no es el punto de llegada, sino que hoy sabemos que ese es uno de los caminos, uno de los pasos, y que a partir de las recomendaciones vienen otros caminos que dar, y creo que el libro da cuenta de esas problemáticas que están asociadas a cómo hacer que lo que está dicho se vuelva una realidad, se vuelva útil para las personas. Y creo que ahí quisiera 3 puntos poner sobre la mesa, a partir, como decía Ale, de nuestro papel como organización nacional,
reconociendo sin duda que los retos principales y sobre todo los que aborda el libro a partir de la experiencia Jalisco están en quienes viven y enfrentan desde lo local estas violaciones y el reto de generar estrategias que ese estado en abstracto que existe en el derecho internacional de los derechos humanos se vuelva una realidad en cada una de las autoridades obligadas y por lo tanto caminos para las familias. Pero reconocería tres, reconociendo que definitivamente la colaboración y la organización institucional es uno de los principales obstáculos que están además referidos, y que eso implica ver cómo se pueden hacer mecanismos de colaboración. Hemos visto desde el Centro PRO que sí el papel de liderazgo del gobierno federal sigue siendo central. Eso sin dejar de reconocer que tiene que ser a partir también de colaborar y de generar espacios en lo local, pero sin duda en espacios cuando en lo local no hay capacidades, no hay presupuesto, no hay conocimiento, el papel de liderazgo del gobierno federal sigue siendo fundamental en esquemas más amplios de colaboración o como ahora recientemente lo dijo el Comité SED a través de una política nacional de prevención y erradicación, que pues creo que no es otra cosa que generar esos mecanismos de colaboración entre diferentes instituciones, incluso órganos autónomos, incluso la Fiscalía, que ahora es la gran ausente siempre en las respuestas estatales. El segundo punto que diría sería generar estrategias integrales, innovadoras. Siempre creo que la creatividad es algo que tenemos que seguir trayendo a la mesa porque se repiten recomendaciones, pero ver cómo podemos también encontrar los puntos que hacen falta y volverlas realidad, no solamente a partir de que la sentencia, el informe o el dictamen ya establece una recomendación, sino cómo a partir de otras estrategias de comunicación, de incidencia política podemos hacerlas realidad, y creo que ahí hay un reto que nos toca directamente también a las organizaciones. Y por último, para cerrar, diría, retomando lo que ya decía Ruth, la participación de las víctimas y los colectivos en eso. Creo que ahí desde el Centro PRO hemos podido ver cómo cuando las víctimas se apropian ellas mismas también de la necesidad de impulsar las recomendaciones, genera no solamente un espacio de mayor legitimidad para el impulso, sino también es una apuesta por esta sostenibilidad de la que ya hablaba Guillermo, siendo ellas y ellos los que conocen cuáles son las problemáticas y la posibilidad de abrir puertas, y en eso seguro también tenemos todavía muchos retos, pero también oportunidades de cómo impulsarlas. Dejo hasta ahí el comentario. Qué reto en 4 minutos que nos digan tantas cosas sustantivas y con décadas de trabajo. Así es que, Abel, desde el sur, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Buenos días a todas y a todos, un gusto tener a compañeros y a compañeras aquí en esta mesa. Gracias a la universidad y obviamente aquí a las amigas Alejandra que nos invitaron. Bueno, yo quisiera desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, allá en Tlapa, Guerrero, decirles en primer lugar que para nosotros, en estos 30 años de trabajo que hemos hecho con las víctimas, en verdad, el tema de las instituciones de justicia no funcionan, están colapsadas. Y hablo desde Guerrero, llevamos 50 años luchando por el tema de las desapariciones de personas, ¿no? Donde el ejército estuvo involucrado, y ahora con lo de Ayotzinapa tenemos el mismo problema de las desapariciones, donde el ejército se le señala como está involucrado, es decir, no se encuentran a las personas. Entonces, ¿por qué no se encuentran a las personas cuando hay un sistema de justicia? Cuando hay se supone personas, fiscalías especializadas ahora para hacer las búsquedas. ¿Por qué no funciona? Hay un colapsamiento de estas instituciones. Obviamente, pues nosotros como personas, defensores, creemos en la institucionalidad, creemos en las leyes, creemos en las personas que están al frente, pero en verdad, siendo realistas, cuando llegas al Ministerio Público, pues es otra realidad. Te maltratan, no te creen, ya le comunican al perpetrador, ya llegó la víctima, o sea, están infiltradas las fiscalías,
hay perpetradores de las desapariciones en las fiscalías. Entonces, bueno, tenemos que ser muy realistas, tenemos que ser claros en este sentido, de que la lucha quienes la han dado son las víctimas, las familiares. Tita Radilla, desde hace 40 y tantos años, pidiendo la presentación con vida de su padre. Rosendo, a pesar de que ya está la sentencia de la Corte Interamericana, y sabiendo que los perpetradores es el ejército y sabiendo que lo desaparecieron en Atoyac, no es posible que ningún indicio se conozca de Rosendo Radilla. O sea, bueno, es un caso de los 600 que hay de la guerra sucia, ¿no? Entonces, de estos 110,000, dice ahora Alejandra, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Hay un engranaje de la corrupción y de impunidad, ¿no?, que va desde la Fiscalía General de la República hasta los lugares más recónditos. Ese engranaje de la corrupción, ese engranaje de la impunidad y ese engranaje de la infiltración del crimen organizado. ¿Cuántos policías son torturadores? ¿Cuántos policías son parte de las desapariciones? ¿Cuántos policías pertenecen al crimen organizado? ¿Ellos nos van a salvar? ¿Ese sistema nos va a salvar? ¿Ellos nos van a sacar adelante? No nos han sacado adelante. Y ahora resulta que en Guerrero tenemos a una fiscal militar y tenemos a un secretario de la Marina. La militarización, ese es otro problema dentro de las fiscalías, dentro del sistema de seguridad. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos para atrás, ¿no? A pesar, pues bueno, de todos estos trabajos de investigación, en los hechos, en la práctica, las víctimas están indefensas. Solamente ellas, cuando uno las escucha, dices, yo estoy dispuesto a morir con tal de saber dónde está mi hijo, como dicen las madres y padres de los 43. ¿No? Solamente ellas son la luz en esta oscuridad del sistema de justicia. Y entonces tenemos un gran desafío, porque ahora defender los derechos humanos, como ha pasado con Ricardo y Antonio, los dos compañeros de Aquila que están desaparecidos y nadie sabe nada, ¿no? Y ahí el contexto nos dice que de por sí había violencia, donde está la empresa Ternium, empresa de hierro, minera, donde está la delincuencia, Jalisco Nueva Generación, donde están actores del Estado, presidentes municipales coludidos, y entonces dices, ¿y cómo los vamos a encontrar? ¿No? O sea, cada caso es una historia de este engranaje de la corrupción, por eso es muy difícil, pero bueno, si no estamos todos los que estamos aquí en esta lucha, pues obviamente pues tendríamos que decir que estamos derrotados. No, vive la esperanza y eso es lo que nos anima a seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Abel. Retomando lo que decía Sofi, ¿no? Es decir, colaboración, organización, el liderazgo, sin duda alguna, de instancias federales, la creatividad, que creo que es algo que también caracteriza, sobre todo a las organizaciones de derechos humanos que de la mano con otras instancias y con otros aliados lo hacen siempre bien, ¿no? Y yo retomaría, por supuesto, la línea que todos lo han dicho, ¿no? La legitimidad que da la participación de las víctimas, que sin duda alguna es mucho más difícil ir hacia atrás, pero también creo que la pregunta sería, ¿qué hacemos ante el retroceso? A veces es sostener las acciones, pero muchas veces estamos yendo hacia atrás, ¿no? Estamos yendo hacia atrás, como bien lo acaba de mencionar en estos momentos Abel, y qué importante también las garantías de seguridad para hacer el trabajo que se hace, ¿no? Entonces, pues con esas reflexiones, Santiago, por favor, termina esta primera ronda. Excelente. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a mi casa,
que realice esta actividad académica tan importante. En segundo lugar, felicitar a los tocayos, al autor del libro y a Alejandra como titular del Centro Suárez del ITESO y pues editor junto con USAID de esta publicación. Me siento, la verdad, muy orgulloso de que la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO, presente esta obra en nuestra casa, en la Universidad Iberoamericana, y sobre todo me siento muy orgulloso de ver que la vocación académica de nuestra universidad está allí, en donde el padre David Fernández dice que está el alma de la universidad. O sea que sin las víctimas, sin las mujeres, sin los desaparecidos, sin los desplazados, el alma de la universidad estaría vacía, dijo el padre rector en su discurso final antes de entregarle el rectorado al padre Cuautle. Así que me enorgullece mucho que un documento de esta índole, que parece muy frío, porque son cuadros y esquemas y lista de recomendaciones, en realidad está hecho para y por las víctimas de la desaparición, que es una de las vocaciones que esta universidad ha tenido, arraigadísima desde siempre. Quiero hacer una reclamación. En la biografía del autor no se dice que fue coordinador del programa de Derechos Humanos de esta universidad. Ni modo, tenía que hacer esa reclamación. Alejandro fue el tercer coordinador del programa de Derechos Humanos de esta universidad, el primero fui yo, como ya lo dijo él, en el 98, y sucedió al doctor José Antonio Guevara Bermúdez. Hizo un trabajo increíble. Yo todavía permanecía, creo que como coordinador de la maestría en Derechos Humanos, cuando Alejandro era el coordinador del programa, y pues eso nos da muchísimo orgullo, además de que es nuestro vicerrector, desde luego, pero fue coordinador del programa de Derechos Humanos de la Ibero, que por cierto, este año 2023 cumplirá 25 años. Se funda en 1998, y pues estamos a 2023 y está por cumplir 25 años, ojalá que por ahí de agosto, que fue cuando yo regresé de Inglaterra para tomar la coordinación e iniciarlo, pues hagamos una fiestecita para festejar, ¿te parece? Claro, hacemos un evento, una actividad académica de reflexión de por dónde ha pasado el programa, cuáles han sido sus desafíos, cuál ha sido su incidencia, que ha sido mucha, y luego una fiestita. Venga. Gracias, Alejandro, por esa coordinación de ese programa pues tan querido y que tenemos todos y todas tan cerca de nuestro corazón. Recomendaciones, compilación de recomendaciones, otra, sí, pero con dedicatoria. ¿Para quién? Para Jalisco. Muy bien dice el autor, no es que las recomendaciones vayan dirigidas a Jalisco, pero como van dirigidas al Estado mexicano, pues Jalisco forma parte del Estado mexicano. Como van dirigidas a los poderes ejecutivos estatales, pues Jalisco tiene uno. Como van dirigidos a los poderes legislativos de las entidades federativas, pues ahí está Jalisco. ¿Y por qué Jalisco? Pues híjole, pues porque hay que ver el drama y la tragedia humanitaria en la que está revolcado Jalisco. Y la cantidad de personas desaparecidas, además de personas desplazadas y víctimas de abusos del poder. Así que es muy bienvenido el informe de esta compilación de recomendaciones, pero también de sentencias. Entonces, un comentario que tal vez para la segunda edición sería interesante incluir es un tercer capítulo o algo así, que diga naturaleza de las recomendaciones, origen de ellas, o sea, quién las emite y en qué contexto las emite. Porque en esta compilación, por ejemplo, dice, el Comité de Desaparición Forzada está identificado y luego la recomendación. Pero es distinta una recomendación que emite un comité derivado de un tratado de derechos humanos de la ONU en el contexto de la comparecencia de un país a realizar un diálogo interactivo con el comité en virtud de la sustentación de un informe, que es la recomendación que emite un comité
como solo el de tortura y el de desapariciones tiene, derivado de una visita a un país en donde solo puede pedir la visita si ve que la cosa está de la fregada en ese país. También, es cierto, son 3. Y las 3 han venido. El más reciente, que no el último seguramente, es el Comité de las Desapariciones Forzadas. ¿Qué peso tienen las recomendaciones derivadas de una visita de 12 días que de las recomendaciones derivadas de un diálogo interactivo derivado de la presentación de un informe que se da en 6 horas en Ginebra, ¿no? Entonces, interesante. Ya la Suprema Corte ha dicho que las, entre comillas, recomendaciones derivadas de las acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada son vinculantes para el Estado mexicano. Ahora, esas son recomendaciones individualizadas, es así para Veracruz, por ejemplo, que fue el caso que llegó a la Suprema Corte, y la Corte le dijo, oye, Veracruz, estás obligada a cumplir. Y luego ya andaba por ahí Guanajuato diciendo, no, pero eso se lo dijeron a Veracruz, hasta que se aclara que no, que eso, por el sistema nuevo de precedentes de la 11ª época, es obligatoria para todas las autoridades estatales del país. Eso no está aquí, porque ya sería irse a los casos, a los no sé cuántos, 300 acciones urgentes, etcétera. Aquí están las generales, ¿no? Pero además de recomendaciones de órganos de la ONU, ¿qué tipo de órgano? No es lo mismo un comité derivado de una convención que está encargado de vigilar el cumplimiento de ese tratado que las recomendaciones que provienen de los procedimientos especiales de la propia ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, relatores y grupos de trabajo, y en particular el grupo de trabajo sobre desaparición forzada. En derecho internacional se discute muchísimo si tiene más valor una recomendación de un órgano de tratado, por ser de tratado, que es una fuente vinculante de derecho internacional, que una recomendación de un relator o un grupo de trabajo perteneciente a los procedimientos especiales que no provienen de un tratado, sino de una resolución del Consejo. Interesante discusión que tal vez para la segunda edición, un capitulito de esa discusión para identificar pues qué tan poderosa o qué tanto peso tiene la recomendación en cuestión. Además que sería útil también señalar de dónde viene la recomendación, o señalar exactamente el documento, si de las observaciones finales del 2015, si de las observaciones de seguimiento del 2018, si del informe derivado de la visita, si del informe del grupo de trabajo de tal fecha, para que el consultante, se dice así, pueda, si quiere, pues acudir al documento original y ver el contexto completo. Luego, tanto Alejandra como Alejandro en el libro, porque Alejandra escribe la presentación, pues dice que de lo que quieren que sirva esto es para el tema del cumplimiento y la famosa implementación, ¿no? Entonces, a ver, autoridad responsable, échale un ojito para ver qué tanto has cumplido. Y será seguramente motivo de otro informe en donde esté la compilación de las recomendaciones o de las sentencias, porque aquí también incluye sentencias de la Corte, que es así, no cabe la menor duda que son vinculantes, y ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, y ver en qué nivel de cumplimiento estamos. Falta de voluntad política, ignorancia y todo lo que aquí se ha dicho. ¿Qué se ha dicho aquí en este panel y en este documento? En este documento, la presentadora, en su presentación, dice que México ha recibido alrededor de 3.500 recomendaciones o pronunciamientos de órganos internacionales de derechos humanos, de la ONU y de la OEA. Y el autor nos dice que más de 300 y pico están enfocadas específicamente en materia de desaparición forzada. Y esto quiero concluir diciendo lo siguiente. Cuando un jefe de Estado se atreve a decir que la ONU no ha dicho nada en relación con la ineficacia y la falta de énfasis en la lucha contra este flagelo,
Pues yo le contestaría, no, pues no ha dicho nada, nomás como 3.500 veces en temas generales de derechos humanos y como más de 300 y pico específicamente en materia de desaparición forzada, y dice esta compilación que desde 1994. Así que no ha dicho nada y que callan como momias, pues aquí está una prueba contundente de que no es así. Y la verdad es que hace muy mal un jefe de Estado en desacreditar a estas instituciones tan serias, tan profesionales, para diluir el peso de un pronunciamiento como el que hizo el alto comisionado en la conmemoración del 5º aniversario de la vigencia de la Ley de Desapariciones. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Yo retomaría brevemente dos cosas. Uno, o tres, rápido. Uno, el tema de justo eso, ¿no? Pensando un poco en los aspectos que pueden apoyar o no el cumplimiento de decisiones, pues la narrativa y el desconocimiento deliberado de las decisiones internacionales, ¿no? Creo que ese es algo que, volviendo al tema del retroceso, es un tema que sin duda alguna y va acompañado por el tema de la voluntad política, ¿no? No nada más la voluntad, sino decir que eso no existe, que se lo inventaron, que cuando efectivamente hay muchísimo trabajo, y creo que también es como desconocer el trabajo de las víctimas, ¿no? Más allá de quienes acompañamos, es al final de cuentas desconocer lo que las víctimas por mucho tiempo son las que construyeron el sistema internacional, más que los estados que ratifican y qué sé yo, son las que le han dado el contenido a los tratados en muchas ocasiones y por supuesto al actuar de los órganos de supervisión, ¿no? Lo otro es, les invito al debate conceptual, porque justo decíamos, ¿cómo encapsular una única definición de recomendaciones o decisiones internacionales? Con Ale íbamos y veníamos y ese es uno de los temas que estamos trabajando en este año. Entonces, cómo tratar de encapsular con independencia de las naturalezas y qué sé yo, al final de cuentas es un tema que nos interesa impulsar y que sí sería muy bueno conceptualizar todas y que no se quede tal vez en uno o en otro de los contenidos, pero muchas gracias por eso. Y ya con eso le doy la voz a Marce con el 25 aniversario. A mí siempre me gusta, aparte de venir a la Ibero, la fiesta también. Uno de los superiores generales de los jesuitas, el padre Kolbenbach, decía, no formamos a los mejores del mundo, formamos a los mejores para el mundo, ¿no? Entonces, pues qué padre que podamos de verdad celebrar con las universidades hermanas el trabajo que desde hace mucho tiempo, desde la academia, queremos hacer. Entonces, le paso la voz a Marce y quien tenga preguntas, por favor, las vamos a ir recuperando para una, ojalá, tercera ronda de nuestras personas acá acompañantes. Muchas gracias, Ale. Yo creo que por aquí hubo ahí una infiltración de información porque Santiago ya daba un contexto interesante a la pregunta que yo quería plantearles, ¿no? Y esto a raíz de escuchar cada una de sus intervenciones, que como ya decíamos, pues cortita, pero también a razones del tiempo, ¿no? Decían Sofía y decían Ruth, sabemos que quienes acompañan de manera cercana, quienes impulsan de alguna forma todo este arduo trabajo está principalmente en las familias, en los colectivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que yo quería hacerles a cada una y a cada uno de ustedes es, ¿cuáles son entonces los alcances reales, las oportunidades de las instancias internacionales de dar seguimiento a las recomendaciones? Pensando que estas instancias además están lejanas, ¿no? Están en Washington, están en Ginebra, en Costa Rica, bueno, aquí tenemos al alto comisionado, pero ¿cómo hacerlo, no? Como decía Santiago ahorita, cuando vienen a una jornada de trabajo de 12 días y están muy lejanas de los contextos que vivimos en estos territorios. No sé si gustan que empecemos de allá para acá, ¿sí? Bueno, gracias. Esa pregunta la voy a tratar de contestar desde mi propia experiencia como integrante de los dos órganos de Naciones Unidas que tienen el mandato de las desapariciones, tanto cuando fui integrante por 6 años del grupo de trabajo, o sea, perteneciente al sistema de procedimientos especiales, como después mis 4 años en el comité
contra las desapariciones forzadas. Y ese comentario que haces en el sentido de, bueno, una misión de 12 días, yo hice misiones a veces hasta de 4 o 6 días nada más, pero no sabes lo útiles que son. O sea, realmente, porque además de todo, las misiones se preparan, pregúntenle a Alan, cómo se chambea para ir preparando el terreno de la llegada del relator o de la relatora o del grupo de trabajo al lugar. Cuando hay una oficina del alto comisionado ahora, se me quedó, ¿verdad?, lo de la alta comisionada, que ni era tan alta, pero bueno, del alto comisionado en el país, eso ayuda enormemente, ¿no? La misión a Guatemala, por ejemplo, en mi caso fue tremendamente útil. Cuando no, otras agencias de la ONU tienen que entrarle al quite, y ahí está el PNUD y algunas otras, ¿no? Y desde Ginebra está recopilando la información para llegar a que las entrevistas que se hacen con los altos funcionarios de los países, que hagan los integrantes del grupo que visitan, o el relator o relatora, o los integrantes de los comités, pues sean realmente incisivas y generen la información suficiente para que el informe tenga recomendaciones útiles. Después viene, claro, el seguimiento. ¿Qué pueden hacer estos órganos? Pues dar seguimiento, y lo hacen. Con frecuencia, estos órganos emiten informes de seguimiento. Es decir, a ver, de estas tantas recomendaciones que hicimos, cuántas están cumplidas, cuántas están incumplidas, cuántas de plano vemos que hay retroceso en lo recomendado. Por ejemplo, claramente el tema de la militarización, desde la visita de Asma Jahangir a México en el año de 1999, cuando ella era relatora de ejecuciones sumarias arbitrarias extralegales, lo dijo: retírense a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública. Y así luego su sucesor, cuando vino a México a principios del sexenio de Peña Nieto, lo repitió. Y todos los especialistas y las especialistas que han visitado México en este tema han insistido en ello, y de manera súper contundente el propio comité, ahora en abril del 22, tras su visita de noviembre del 21. Abandónese el enfoque militarizado de la seguridad. Si se sigue así, se generará más violencia, ¿no? En eso que vemos, como decía Abel, no vemos ni estancamiento siquiera. En un gobierno, comillas, progresista, lo que vemos no es progreso en este caso, sino absoluto retroceso, agudización del enfoque militar en la seguridad y en otras áreas de la vida social. ¿Qué se puede hacer? Seguimiento e insistencia en que las autoridades cumplan o atiendan las recomendaciones. Pero no quiero dejar de decir que es tan importante la participación de las organizaciones civiles como las que aquí nos representan, ¿no? El PRO, el Comité de Derechos de las Mujeres, Tlachinolan, que son quienes realmente están cerca del terreno y de las víctimas para presionar con esos documentos, para que las víctimas puedan reclamarle y restregarle en la cara a las autoridades que no han cumplido. Son instrumentos que ellos y ellas tienen para presionar. Son muy útiles. Y yo en lo personal he visto cómo, por ejemplo, en el caso de las acciones urgentes, los gobiernos sí se coordinan. En un caso que acompañé hace relativamente poco, por desgracia, apareció la víctima sin vida, pero por otro lado, la propia familia, digamos, horriblemente descansa y tiene este efecto psicológico llamado cierre o closure. Entonces, las víctimas tienen estos instrumentos en su poder para presionar. Era lo que quería decir respecto de esa tan importante pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que para nosotros, estando en Guerrero, las visitas de relatores, de relatoras, en verdad son claves, porque es como
tener el cobijo internacional de la ONU, de la Comisión Interamericana, y eso hace que entonces se visibilice además a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos. O sea, se le dé un reconocimiento con proyección internacional, que existimos, porque para el Estado no existimos como sujetos en términos de una interlocución de igual a igual, ¿no? Somos incómodos, sin embargo, con estas visitas sí son un estímulo para las víctimas, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero pues han ido casi todos los relatores y relatoras que han venido a México, ¿no? O sea, hay un pulso, esa es la ventaja, ¿no? De que la Oficina de México de la ONU tiene un pulso, eso es muy importante. Que ese pulso no se pierda, es decir, bueno, ¿dónde están los puntos rojos? ¿Dónde está la alerta? ¿No? Esa alerta hay que prender el foco amarillo, el foco rojo y aprovechar las visitas para que ahí esté el relator y la relatora y sobre todo el encuentro con víctimas. Creo que eso es importantísimo porque es cuando la gente en verdad encuentra que sí es posible que se pueda su caso tener un impacto jurídico que dé resultados, ya sea pues en la investigación, en la búsqueda. Obviamente los informes son claves porque esos son como nuestras herramientas, como los puntos de referencia para decir, a ver, aquí, restregarlo en la cara, decir, no, es que no se trata de una interpretación, es que ya hay una recomendación, es que ya hay un planteamiento muy concreto, es que ya hay un informe, ¿no? Estos son los protocolos, estos son los estándares, estos son ya las normas, esto, en fin, ¿no? Creo que eso es muy importante, bueno, ese es como la armadura del defensor, ¿no? Es decir, con eso hay que, pues no quiero decir, hay que pelear, ¿no? Porque los derechos humanos tienen que pelear, ¿no? O sea, en esta arena de la corrupción. Y obviamente que, pues aquí es muy importante que esto no sea una situación pues de solamente de los organismos civiles, sino cómo articular este trabajo con la academia, organismos civiles, en fin, actores internacionales, expertos, expertas, para hacer cuerpo en estas luchas, ¿no? Y clave, pues la voz de las víctimas, ¿no? O sea, la voz de ellas es como ese motor que enciende la luz, que abre el camino, que empuja, que obviamente alerta, en fin, creo que eso ha sido clave, ¿no? Es decir, ahora México es el país de las protestas, de las marchas, y es el termómetro de la falta de recomendaciones, falta de cumplimiento, ¿no? Entre más marchas, lamentablemente, quiere decir más, es que hay menos eficacia en el sistema, ¿no? Y bueno, entre más víctimas en las calles, pues quiere decir que al interior de las instituciones no están funcionando. Entonces creo que, sin embargo, pues a pesar de los golpeteos que ha habido por parte de las autoridades federales hacia organismos internacionales, esas son el ancla. El ancla de las víctimas son los organismos internacionales porque ahí está la fuerza, ahí está como la fuente de lo que es la columna vertebral de la defensa de los derechos humanos. Obviamente, pues con la presencia de las víctimas, eso es lo que hace que tenga sentido este movimiento de defensa de derechos humanos a nivel nacional. Abel, qué interesante lo que dices respecto a estos documentos se vuelven una herramienta, ¿no? Una herramienta también de trabajo para el trabajo que hacen ustedes desde sus organizaciones y desde las instancias que ustedes representan, ¿no? Y finalmente estos documentos se vuelven este eje vector que visibiliza y que me parece que Alejandro lo decía hace rato, ¿no? Lo más importante y lo más urgente es que la visibilización permita también aunar
conjuntar esas voluntades políticas sostenidas en el tiempo para ir buscando resolver y para ir buscando dar las respuestas que sin esta fuerza internacional pues sería aún más arduo, ¿no? Muchas gracias. Sofía. Gracias. Bueno, sumándome a lo que ya se decía, quisiera también agregar que me parece que el libro, aún con todo lo que puede venir para adelante y lo que se puede agregar en términos del origen de las recomendaciones, tiene una metodología que también es muy útil en reconocer no solo una de las principales objetivos, que es cómo los gobiernos estatales tienen obligaciones, sino qué tipo de acciones también se han recomendado. Y ahí encontramos, además de todo, desde legislaciones, nuevas instituciones, hasta generar espacios de participación para las víctimas, cambios en investigación, y bueno, creo que ahí todos sabemos que la constante siempre es impunidad, creo que es la más grande que encontrabas, con cerca de 90 recomendaciones, y que está en todos los temas, no solo en desaparición. Pero creo que nos ayuda justamente a ver este diagnóstico y en dónde se ha puesto mirada desde los organismos internacionales, pero también desde la voz que han sabido escuchar y leer los organismos internacionales, que de nuevo son las víctimas, y nos ayuda también en eso, en poder encontrar cuáles son las fallas institucionales, y si son de personal, y si son de diseño institucional, o si son de presupuesto, o como ya se decía, de voluntad, y en eso creo que también hay un aporte sumamente interesante que nos puede seguir ayudando a ver qué mecanismos encontrar frente a un contexto que sin duda es desalentador, de retrocesos, del que ya se ha hablado, pero también a seguir encontrando por dónde sí encontrar posibilidades de cambio en esta lucha que vamos a seguir dando, porque mientras las familias la sigan dando, tenemos que poner de nuestra parte para acompañarles en ese caminar. Y también quería decir que nos ayuda, creo que además espacios como este, a seguir reconociendo la relevancia de los derechos humanos como tal, pero también la relevancia de las instancias internacionales en materia de derechos humanos. Creo que este contexto desolador que no nos lleve a creer que son insuficientes, que no sirven y que dejemos la toalla, porque al contrario, creo que nos muestran la necesidad de seguirles defendiendo, y declaraciones como las que ya decía Abel y las que ya retomaba también Santiago, nos tienen que mostrar que son relevantes y que tenemos que seguir defendiéndolas, más ante un gobierno que comenzó con una aparente voluntad y reconocimiento de diagnóstico, pero hoy lo que encontramos es que no solamente no hay un reconocimiento a los actores relevantes, sino que hay un discurso que entorpece este trabajo, y que además pone sobre la mesa la relevancia de seguir poniendo a los derechos humanos como un tema central en cualquier tipo de gobierno, y que no son una herida del pasado, que las desapariciones no son algo del pasado, tenemos fuertes pendientes del pasado, aquí está Alejandra, Abel, que tiene un importante trabajo en eso, pero son también una herida de hoy, son una herida presente y que tiene que seguir haciendo que todas las autoridades las volteen a ver, y creo que la narrativa nos da cuenta de cómo desde este lado también tenemos que seguir impulsando una narrativa que muestre la importancia, la legitimidad que tiene, pero también la relevancia de que las víctimas sigan estando en el centro en la búsqueda de verdad y justicia. Y creo que justamente en este contexto de retrocesos y de críticas, sigue poniendo el reto de cómo podemos hacer que los organismos sean cercanos. Creo que también eso es algo que es parte, cuando se menciona, por ejemplo, el GIEI como mecanismo innovador en el caso Ayotzinapa, la posibilidad de estar en tiempo real y presente mientras estaban desarrollando las investigaciones, fue una oportunidad también para ver sobre terreno, y no quizá desde Ginebra, que también es relevante, pero también teniendo esta cercanía con las víctimas, la posibilidad de escuchar de forma cercana. Al mismo tiempo que se siguen recibiendo los informes en los diferentes mecanismos y que siguen alimentando las recomendaciones. Y finalmente diría que como ya lo decía Adel, este contexto en el que sin duda es desolador, en el que ahora tenemos recientemente la denuncia que ya mencionaba Abel de Ricardo siendo desaparecido en Michoacán con el profesor García, y que nos habla de cómo esta herida es tan presente en el día a día también de quienes defienden derechos humanos en primera línea, cómo mantener la esperanza, y una esperanza pragmática que sea realista, que sea consciente de las dificultades, y que creo que nos ayuda también el libro a seguir encontrando
encontrando esa esperanza que nos alienta a seguir caminando, pero que también nos ayuda a poder encontrar en dónde están las oportunidades, en lo que viene, y que en eso los organismos internacionales sigan siendo un espacio que, como decía Adel, abracen, que arropen, que den más herramientas y que sigan dando un respiro para seguir caminando en esta lucha hasta encontrarles. Muchas gracias, Sofía. Creo que me quedo, y para dejarle la palabra al vicerrector, me quedo con la oportunidad que significa, ¿no?, que los organismos internacionales sepan escuchar y sepan vehiculizar estas narrativas que no desalienten, pero que tampoco nieguen el pasado ni el presente, ¿no? Muchas gracias. Alejandro. Gracias, Marce. Hablando de los 25 años, justo en la semana pasada o a inicios de esta semana, tuve una conversación con otra ex coordinadora del Programa de Derechos Humanos, Denise, que además… ¿Perdón? Estuvo en mi casa el sábado. Estuvo… y que también es egresada, de Relaciones Internacionales, así como yo. Y entonces han habido, bueno, lo que hablábamos con Denise era precisamente de convocar a Santiago para un panel sobre el tema del impacto de o la influencia de los órganos internacionales de derechos humanos. Porque pues tanto Denise como yo como internacionalistas, a ver, a las y los internacionalistas, nos interesa saber no tanto lo que dicen los órganos internacionales, que quizá ese es el enfoque más de los juristas, ¿no? El sentido de las decisiones, el contenido de las decisiones, etcétera, el peso jurídico de las decisiones. Y los internacionalistas, politólogos, nos interesamos más en decir, en estudiar el efecto, ¿no? Exacto, el impacto de esa voz internacional, de ese análisis o de esas decisiones de los órganos internacionales. Entonces, bueno, nomás una idea para los 25 años, pues nos invitan. Sigo sintiendo la presión de los 25. Y podemos hablar de eso. Claro que sí. Pero bueno, entonces están los organismos internacionales, y lo que nos interesa es esa flecha que lleva al comportamiento del Estado, ¿no?, o al comportamiento de los Estados. Entonces, ¿sirve de algo todo esto que han dicho los órganos internacionales de derechos humanos sobre México, señalando al Estado mexicano? Porque detrás de la recomendación hay un análisis que obviamente encuentra un problema. No vas a recomendar algo sobre algo que está funcionando bien, ¿no? Entonces es un señalamiento de un problema y de un incumplimiento con una norma internacional. Y, por supuesto, en el caso de México, de una norma interna también, porque los derechos humanos son normas también internas. Y entonces estas recomendaciones, ya lo dijeron aquí las compañeras, pues son herramientas para presionar al Estado, restregárselo en la cara y decir, tienes que hacer algo al respecto. Y en teoría es una voz, es un análisis, es una conclusión legítima e incuestionable en su contenido, ¿no? Porque además el propio Estado mexicano participó en el establecimiento de esos órganos internacionales y los invitó a venir, les dijo, tú dime, y lo que tú digas está bien dicho, ¿no? O sea, esa legitimidad es parte del esquema, es parte del modelo. El problema también tiene que ver con que los últimos 2 gobiernos han sido un poquito menos abiertos a reconocer, para empezar, esa legitimidad, y se han dedicado, a Santiago, él personalmente fue objetivo de ese ejercicio de matar al mensajero, ¿no?, del propio Estado, o de deslegitimar al mensajero. Entonces, pero bueno, como quiera que sea, algo fundamental, creo yo, es más allá de las organizaciones y de los colectivos que agarran estas recomendaciones y las levantan, las enarbolan, ¿quién más lo hace en la sociedad mexicana? ¿Sí? Porque el gobierno mexicano ha demostrado durante estos 30 y pico de años ser muy habilidoso para capotear esas presiones de las organizaciones y de los colectivos. Y aquí sí voy a ser yo bastante más pesimista
en cuanto al efecto de todo esto, porque ha demostrado, como digo, el Estado, no solo en México, en todo el mundo, esa habilidad de administrar la presión, de torear la presión. Y salirse un poquito con la suya, haciendo lo que la literatura de relaciones internacionales llama concesiones tácticas. ¿Sí? Entonces, me están presione y presione y presione, pues ahí les va una ley, que después pues, no se va a implementar, no pasa nada. Vamos a darle su ley o su comisión de búsqueda. Entonces, bueno, concesiones tácticas, pero hasta ahí se queda, ¿no? Después la implementación de esas leyes o la efectividad de esas instituciones. Y entonces, por eso regreso a mi pregunta, además del círculo rojo de las organizaciones, los colectivos, algunas figuras del ámbito político que sí están con esa agenda, que sí enarbolan estas recomendaciones, que sí las repiten y se las requieren al Estado, ¿quién más lo hace? ¿Qué otro actor político? ¿Sí? Está en el margen de las dinámicas políticas mexicanas y de las demandas de la sociedad en general, ¿no? Vamos a ver, van a venir las elecciones y veamos en los debates, en los discursos, cuántas veces se menciona, se habla de estos temas, y más aún, cuántas veces se menciona a los órganos internacionales. Entonces, el punto central es que no está en la agenda dominante de la discusión política en el país, y más allá del círculo rojo, pues todo esto en gran medida pasa desapercibido. Entonces, el nivel de presión sobre el Estado es pequeño. Y ese es, creo yo, la principal limitante, y creo que el principal reto no solo de los órganos internacionales, sino también de los actores nacionales que estamos interesados en esta agenda, es precisamente expander ese círculo, ¿sí? Para que más sectores de la sociedad, los sindicatos, los partidos políticos, las iglesias, los grupos estudiantiles, etcétera, 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 también hablen de esto y también digan, oiga, las recomendaciones están diciendo esto, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un reto principal o un reto importante por las mentes y los corazones de la sociedad mexicana en general, ¿no? Para que se meta este tema un poco más en la agenda. Eso sería. Gracias, Marcia. Muchas gracias, Alejandro. Puedes escoger. Bueno, muchas gracias. Yo provengo de una universidad jesuita también y luego fui profesor en esa misma universidad. Voy a recuperar un poquito, era profesor de Derecho Internacional Público. Para poner un poco en contexto, porque a veces hay una imagen muy Roma de Naciones Unidas y una enorme fortaleza, etcétera, etcétera. Hay avances que son fundamentales, ¿no? Yo solía poner una anécdota, no sé si es leyenda urbana o no, sobre el grado de percepción de los estados del tema de soberanía, ¿no? Y era una cumbre donde estaba yendo en la época de la Segunda Guerra Mundial Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿no? Y el lugar donde tenían que entrar tenía una puerta. Ese era un problema internacional. ¿Quién entra primero? Porque nadie puede. Abrieron 2 puertas más para que entren los 3 a la vez. Ese era el grado de percepción que se tenía. Pues imagínense ustedes que un Estado fuera a admitir que una persona lo acuse internacionalmente. La persona no existía internacionalmente, solo los Estados soberanos. Esto un poco para medir lo que hay ahora como sistema regional y universal en tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos hizo un forado a ese principio. El segundo tema es, como ha sido mencionado acá, lo hicieron los Estados. Por supuesto no lo hubieran hecho sin la presión desde las organizaciones de sociedad civil y las víctimas. No existiría el Alto Comisionado de Derechos Humanos si no fuera por la Cumbre de Viena y la sociedad civil. De hecho, se hizo en contra de la voluntad del secretario general, para dar algunos ejemplos, ¿no? Pero siempre fue pensado como un sistema complementario del nacional, y está bien, porque la gente tiene derecho a que se atiendan sus derechos donde está.
no en Washington, no en Ginebra. Entonces, ese es el primer dato. Pero muchos países también lo ven desde otra perspectiva, en el sentido de que en Naciones Unidas el tema de derechos humanos está en la médula, desde el inicio. Paz y seguridad internacional, tema de desarrollo, ayuda humanitario y derechos humanos. Entonces, uno puede pensar equivocamente, bueno, si son 3 temas, pues la distribución del presupuesto está más o menos en esa perspectiva. No. A derechos humanos va entre el 2 y el 3% del presupuesto, con grandes presiones para bajarlo por parte de algunas potencias. De manera que la versión que se puede ver de la fortaleza de Naciones Unidas es para determinados temas. O sea, para darles un ejemplo, una misión de Naciones Unidas de paz en África con componente militar puede costar $1.200 millones al año. Eso alcanzaría para 15 años de presupuesto del alto comisionado, que no alcanza para el funcionamiento del alto comisionado y tiene que esperar donaciones voluntarias. Entonces, ese es el grado de fortaleza. Sin embargo, como se ha mencionado acá, precisamente porque son mecanismos que los estados han creado, atendiendo estas presiones, ellos definen el mandato. Lo que digan están alineados con los compromisos del Estado y con los mandatos del Estado. Y aquí, un poco para situar, se hace mucho énfasis en la parte fiscalizadora, ¿no? Pero están creados, y por eso el tema de las recomendaciones, para facilitar a los estados a que cumplan sus obligaciones internacionales, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando, por lo tanto, de recomendaciones genéricas, como es el caso, sino para México, en esta situación, sobre este tema, esto es lo que recomendamos hacer. Y dentro, sabemos de la polarización, de un ámbito muy técnico como tal. Entonces, ahí entra ya la cuestión de voluntad política como tal. Hay iniciativas, y esto hay que verlo como un avance, pero limitado, de los propios gobiernos, de tener sistemas de seguimiento de las recomendaciones, con algunas cuestiones bizarras, como el caso de México, de Colombia, donde tienen un sistema donde aparece quién dentro del Estado tienen que implementarla, pero no es público. Entonces, a mí me lo enseñaron una vez y nunca más. Entonces, hay una resistencia, y tenemos que, hay una resistencia a nivel, yo no digo de Estado, sino de gobiernos, porque esto tiene un impacto político, y está bien que lo tenga. Cuando, y voy a cerrar con esto, cuando yo hago este símil, lo he hecho en otros espacios, cuando uno va al médico, el médico hace los exámenes, le presenta la radiografía y le dice, usted está mal de los pulmones. Claro, el paciente no le va a decir, pero mire, yo tengo 10 sobre 10 en la vista. No, el doctor está preocupado por los pulmones. Ahora, el doctor luego de eso le dice, bueno, ¿qué pasa el siguiente paciente? No, claro, le dice, usted tiene que dejar de fumar, tiene que tomar estas pastillas, etcétera, etcétera. Le recomienda. Claro, el paciente puede seguir o no esas instrucciones. Ojalá yo... Claro. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en esa perspectiva. Es mala la, perdón que esté hablando demasiado, la comparación, pero es un poco los familiares y los amigos deben ejercer la presión ahí, decirle, papá, tienes que dejar de fumar porque te vas a morir, ¿no? Entonces, este tipo de interacción, creo yo, es la que verla, hay que verla. Y en algunos momentos los familiares incluso tienen el poder de tomar determinación. Entonces, creo que hay que verlo en esa perspectiva, pero realmente, a pesar de todo este avance, todavía es muy débil la capacidad del sistema, tanto regional como de Naciones Unidas, de seguir con mucho más detalle y de
incidir con mucho más fuerza en tema de las recomendaciones. Lo dejaría ahí. Bueno, yo voy a decir 4 cosas y la verdad es que 2 son repetidas, pero me parece que vale la pena ahondar en ello. En primero, sí, o sea, yo quería platicarles una experiencia de cuando dicen cómo estas recomendaciones son el producto de la incidencia realmente de las familias, bueno, las que estamos en organizaciones y que trabajamos en derechos humanos, pues casi ya sabemos, casi, lo que van a recomendar los expertos, no porque nosotras también seamos expertas, sino porque sabemos que desde los mecanismos internacionales siempre ponen en primer lugar a las víctimas y reconocen a ellas como las principales expertas, ¿no? Entonces sabemos que es garantía de que escuchen a las familias y esas inquietudes, pero esas recomendaciones, pero esas cuestiones que las familias más expertas que nadie, o las víctimas, hablando de otros casos que no sean desapariciones, son las que terminan retomando esos organismos de derechos humanos. Entonces, para las familias, aunque saben, como se ha dicho, que es una herramienta más, desafortunadamente, bueno fuera que con una recomendación tuviéramos pacientes muy aplicados que rápido tomaran el tratamiento, no, pues que nos hemos quedado más bien así como que en las recetas, en las recetas, pero para las familias eso transforma, por supuesto, la búsqueda de justicia de verdad, y saben que van avanzando y que ahí está, ¿no? Ya no son ellas diciéndolo. Y yo siempre, desde que entré a este mundo de los derechos humanos, cuando me tocaba leer las sentencias de la Corte, como les toca a todos, leía esta parte donde empieza la Corte a la hora de la resolución, del resolutivo, y dice, esta sentencia constituye per se una forma de reparación. Y yo como que lo quería entender, ¿no? Pero en la vida real, particularmente les cuento en el caso de la audiencia del caso Alvarado, donde estuvimos Alejandra y yo, junto con otras muchas personas, digo de las que estamos aquí, y entonces ver a las familias que durante 10 años decían fue el ejército, fue el ejército, fue el ejército, y el gobierno mexicano siempre diciendo no, eran narcos vestidos de ejército, no fue. El tener la oportunidad de tener a las autoridades de su país, esas que les dijeron por 10 años que no había sido el ejército, el que unos jueces internacionales digan a las que les creo son a ellas, sí hay elementos suficientes para considerar que fue el ejército, y así hay una sentencia internacional. Hasta entonces entendí que en el caso, por ejemplo, de las sentencias de la Corte, pero también de las resoluciones de otros mecanismos de Naciones Unidas, sí que las sentencias y muchas veces las recomendaciones son en sí mismas una forma de reparación. En esta cosa más mínima de decir, tienen razón. Ya no digamos en reparar integralmente conforme los estándares, pero bueno, quería hacer énfasis en eso para decir, por esa razón, termino uniéndolo también con lo que decía Alejandro, por eso es que sí nos tenemos que apropiar también desde la academia, también desde los sindicatos, también desde otros espacios, desde estas recomendaciones, porque es el remedio y el trapito. Tu explicación de la receta, yo la voy a poner más mexicana con el remedio y el trapito. Entonces, si nosotras estamos interesados por ese tema de derechos humanos, hay un montón de cosas que desde la academia se pueden hacer. Y yo pensaría que en general hay como 3 cosas importantes o que pueden ser útiles para favorecer esta implementación de estas recomendaciones. Sin embargo, creo que es un gran tema, aparte, que deberíamos discutir, porque sí es mucho de creatividad y precisamente en escuelas, en foros, ver cómo eso. Pero bueno, algunas que pienso que todas se deben de centrar, según yo, en 3 cosas importantes. O sea, lo primero sí la difusión, o sea, cómo desde las universidades, desde la oficina, desde los mecanismos, desde sociedad civil, hacemos llegar a esas oficinas del municipio, pues una notita donde diga, oiga, usted no sabe, pero hay 3.500 recomendaciones, muchas pudieran tocarle a sus municipios, y no es cosa menor, lo hemos discutido muchas veces en mesas de trabajo con el Estado, porque las fuerzas de seguridad municipales, al menos, las fuerzas de seguridad, son siempre los primeros respondientes en muchas situaciones, ¿no? Entonces, en este papel tienen mucha relevancia los municipios. Y bueno, municipios, estados, etcétera. Entonces, hay un tema grande de difusión.
Hay otro que creo que debe de funcionar y que ya lo mencionaba también Guillermo, que es el tema de cómo se rinden cuentas un poco más públicamente. O sea, me encantaría una plataforma de alguien, de la Ibero, a razón de sus 25 años de su programa, donde pudiera ir monitoreando, al menos por un tema, ¿no? A lo mejor pueden escoger un tema o dos, y ir monitoreando, pero que acceso a todo el mundo, decir, a ver, Chihuahua en desapariciones, ¿cómo va en su recomendación? Rojo. Y también para poder ver, verde, a ver, ¿qué hicieron ahí? ¿Cómo copiamos esos modelos? Entonces, hay toda una parte como de rendición de cuentas donde por supuesto que las universidades también pueden participar, y esto como qué mejor espacio que las universidades para hacer eso. Y bueno, hay todo un tema, supongo, de asistencia técnica que se puede hacer también, no solo desde los mecanismos de Naciones Unidas, sino desde escuelas, universidades y otros espacios. ¿Por qué no decir, oigan, pues estoy pensando en voz alta, porque a eso me invitaron, a pensar en voz alta, decir, pues ahora vamos a tener un encuentro, o se va a publicar este manual para cómo armonizar, o sea, temas muy concretos, informes muy concretos que se produzcan, para que si hay alguien con interés en el municipio, en el estado, y quiera ver cómo puede iniciar ese plan de implementación, se haga. 3 cosas más, los planes estatales de derechos humanos en los estados, no queda un poco a que lo haga quien lo quiera hacer y quien no lo quiera hacer. Sería interesante ir pensando cómo podemos otra vez pensar en hablar de esos planes estatales de derechos humanos donde se puedan ver el seguimiento de recomendaciones. Otra cosa que pienso es, ¿por qué no echar mano también de las comisiones públicas nacionales de derechos humanos? No me refiero solo a la Comisión Nacional, sino a las comisiones estatales. ¿Por qué no tener un rol también más de monitoreo de estas implementación de recomendaciones? Al final, estos mecanismos lo que están haciendo es interpretar convenciones, y son los últimos intérpretes, ¿no? Es cierto, en el tema de la Convención Americana, la Corte es la última intérprete, entonces pues habría no habría ningún impedimento pues para que lo hicieran. ¿Cómo no se discute eso en las reuniones nacionales de organismos públicos de derechos humanos, de cómo avanzan en esa implementación? 2, ¿habría vías más jurídicas también de hacer cosas, más amparos por omisión? ¿Algún espacio de supervisión de sentencias que pudiera haber, o de resoluciones de organismos internacionales, al reconocer la Corte que es vinculante para México? ¿No podría la Corte o alguien hacer una especie de supervisión interna? Porque aquí nosotros, que las que tenemos muchos años, también decimos, bueno, muy lindo el derecho internacional, ya hasta me cerraron el micrófono, me parece mucho que o me bajaron el... Bueno, muy lindo, ya voy a terminar, muy lindo el tema en abstracto en las recomendaciones internacionales, pero a las que tenemos una formación más de abogada, nos gusta mucho el amparo, porque ahí puede haber algunas consecuencias, ¿no? De multarlos, de incluso en el peor de los casos removerlos, desacato. Entonces, el tema de todo lo que se puede ir vía amparo nos va a encantar. Entonces, pienso yo, ¿podría ser algo para pensar también como cuál sería jurídicamente la forma de exigir? La Chinola tiene unos amparos excelentes históricos por omisión, por la omisión de políticas públicas de garantizar derechos que han funcionado. Entonces, bueno, fin, para dejar ya. Sí. Ale, ¿te llegaron a ti preguntas? Me llegaron preguntas, entonces, a ver, les propongo, voy a leerlas y que cada quien cierre, la que agarren y elijan la que quieran, y si no, también de su ronco pecho, 2 minutos para hacer un cierre de verdad, y ahora sí les vamos a cerrar el micrófono. A ver, el primero, ya alguien lo empezó a decir, pero a ver, si quieren abundar, ¿cómo impulsamos desde la academia, además de publicar el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, qué más podemos hacer qué más podemos empujar para favorecer el trabajo de las colectivas? 2, ¿qué requieren las organizaciones de la academia hoy en día en el contexto de reprobación, me imagino, de ataques de la labor de las organizaciones de la sociedad civil? O sea, otra vez, el rol de la academia, ¿no? 3, en el texto, gracias a alguien que ya lo revisó, está escrito que pues 2/3 partes de las recomendaciones fueron implementadas, o más bien emitidas, a partir del 2015, además de la realización del primer informe de Ayotzinapa,
¿De qué otra forma ha ayudado este caso? ¿Funcionó como se esperaba? Tal vez ahí para alguien en particular. Y finalmente, ¿cómo el Estado federal puede hacer responsable a las entidades federativas y a los gobiernos municipales del cumplimiento de las recomendaciones? Y una de mi ronco pecho, sabiendo que hay estudiantes aquí, ¿no? Sabiendo que a veces nos llama la atención estar en Ginebra, suena súper lindo trabajar a los internacionalistas, a los abogados, abogadas, estar en Washington, hacer una pasantía en la Corte Interamericana. ¿Qué les dirían? ¿Cómo les devolvemos la esperanza diciendo que necesitamos talento nacional? ¿Cuál sería su mensaje para estos estudiantes, estas personas que, si bien se ha avanzado muchísimo y hay muchos reconocimientos que tenemos a lo largo de las décadas a muchísimas personas que han creado las libertades en las que estamos, ¿cuál es el mensaje que nos gustaría dar a estas generaciones hoy en día en México? Así es que, pues de una vez. Respecto de la participación de la academia, les quiero contar una breve anécdota. En 1998, después de que yo había sido director del Departamento de Derecho, el padre rector en ese momento me pidió que fundáramos el programa de Derechos Humanos. No existía la dirección de incidencia y no estaba, como que estaban más dispersos los programas y no sabía bien, estaba el de género tal vez por ahí, el de estudios judaicos por otro lado, pero recuerdo muy bien las palabras del padre Enrique cuando me dijo, a ver, que te quede claro qué es lo que queremos, un programa universitario de derechos humanos, es decir, universitario, requerimos rigor académico, no somos patria o muerte ni griterío sin sustento, los gritos que tengamos que dar los tenemos que dar después de un análisis riguroso, aunque nos tardemos en salir, tal vez los colegas de la red de derechos humanos ya salieron y la Ibero está tardándose, pues sí, porque a lo mejor estamos estudiando más y luego ya sacaremos nuestro pronunciamiento cuando sintamos que hemos cumplido con el mandato del rigor académico. Y segundo, incidencia social. Rigor con incidencia. No eres un programa de investigaciones, un centro de investigaciones para investigar lo inexplorado que a lo mejor no tiene ningún tipo de repercusión en la práctica. Si ahorita el problema es finales de Zedillo, la guerra de baja intensidad contra el ejército zapatista, los derechos de los pueblos indígenas, la mujer indígena, la tortura, el desplazamiento, a eso hay que entrarle, aunque ya haya mucho escrito de tortura, aunque ya haya mucho escrito de pueblos indígenas, ahí es en donde queremos incidir. Entonces, esa es y por eso hoy existe una dirección de incidencia, ¿no?, de programas que coordinan todos los programas universitarios, rigor académico e incidencia, es decir, que llegue el trabajo de la universidad a los grupos poblacionales más necesitados, marginados, excluidos. Que como decía también el padre David cuando era rector, que esos grupos no necesitan ni nuestra lástima ni nuestra misericordia, requieren justicia, punto. No, yo luego con cuidado le digo a mis estudiantes cuando me dicen, es que que quiero estudiar Derecho porque quiero ayudar, le digo, no, fíjate que te lo voy a decir con mucho cuidado, pero los pobres no necesitan tanto ayuda, ¿no? Ni son estrategia política, ¿no? Ni van a lo seguro, porque no son medios, son fines, y lo que requieren es justicia. Entonces, esa es la mentalidad de nuestra universidad, que tengamos incidencia que verdaderamente cambie las estructuras para cambiar al mundo, porque no seremos los mejores del mundo, pero sí los mejores para el mundo. Bueno, yo creo que es muy importante decirles, por ejemplo, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, tenemos un área de incidencia, son 2 compañeras regularmente, ya llevamos como 5 años que tenemos una compañera, ¿no? Nos hace falta, o sea, el grave problema es que está concentrado todo en la ciudad y está devastada también nuestra provincia en términos de estas desigualdades y falta de oportunidades. Bueno, yo creo que me gustaría que hubiera algún programa dentro de la universidad que
monitoreara. O sea, hay muchas organizaciones, bueno, nosotros supuestamente más o menos navegamos así con nuestros propios brazos, pero pues aún así nos hundimos, ¿no? Pero hay muchas, por ejemplo en Guerrero nomás hay una organización y el Centro Morelos, las compañeras de Chilapa, que acompaña, pero fuera de ahí no hay, ¿no? Es muy difícil, sabemos, pero yo creo que se puedan establecer convenios de colaboración con organismos civiles de derechos humanos para acompañamientos en casos concretos de incidencia internacional. O sea, por ejemplo, pues ahorita tenemos el caso de Inés Fernández, el caso que está ya por llegar una sentencia contra un militar. Bueno, no tenemos acceso, pues salió un cuadrito hoy en la jornada de ese caso, o sea, no tenemos formas de cómo incidir, y sabemos que si hubiera, pues estas plataformas que manejan las universidades, se puede, ¿no? O sea, cosas muy concretas que ya las tienen instaladas, como las capacidades instaladas que tiene la universidad, las pueden, ¿no?, facilitar a las organizaciones civiles, ¿no? Porque eso no hay necesidad tampoco de hacer grandes inversiones, pero sí de tener el pulso, de decir, aquí se puede, te voy a apoyar con esto, ¿no? En el sentido de hacer visible, ¿no? O sea, por ejemplo, pues se hizo una visita con el Centro Pro a Acapulco, al juez, para decir, queremos que el caso de Inés Fernández ya se emita la sentencia utilizando los estándares internacionales que ya dictó la Corte Interamericana. Bueno, pues quedó ahí, ¿no? Pero pues resulta que yo vengo acá a la universidad y digo, no, pues bueno, órale, universidad, entrémosle acá, por favor ayúdenos a difundir esto, ¿no? Porque de nada sirve que venga acá y pues no me lleve nada de acá, o sea, ¿para qué? No, pues nomás les vine ¿no? Pues qué, no sé qué decir. ¿A qué vine? Si no me llevo nada, no, en términos más que un saludo. No, hagamos algo juntos, ¿no? Pero bueno, es que ¿quién lo hace también? Parece el gobierno, ¿no? O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién lo implementa? ¿Desde dónde? ¿No? No, pues entonces es que lo haga este programa, que lo haga el otro programa, y ahí queda, ¿no? Cosas tan concretas de difusión de los casos, del acompañamiento, de una opinión técnica, en fin, cosas, un amicus, no, tantas cosas que se pueden hacer. No tenemos nada, ¿no? Ahí está la pobre compañera de incidencia haciendo lo que puede, ¿no? O sea, como otra vez picando piedra, pues, ¿no? En cambio hay estructuras como las universidades, como esta, que tienen todo, pero pues estamos lejos, ¿no? Entonces sí les pediría que haya cosas concretas, ¿no? Bueno, no, me refiero como universidad en el sentido de que no, yo entiendo, pues si no estuviera aquí. Gracias. Pues escuchar a Abel siempre va a ser relevante, ¿eh? Porque además sí animas los corazones, Abel. Yo como ahora en el Centro Pro, pero desde antes escuchando también a Santiago en muchos espacios, leyendo a Alejandro, creo que siempre han sido mucha inspiración para que quienes queremos podemos encontrar lugar, y creo que si acá hay quienes también algo sienten en la entraña, como suelen decir los jesuitas, que esa entraña sea movilizada hacia la acción, y creo que escuchar a eso y que la indignación que sentimos cuando escuchamos más de 100,000 personas desaparecidas, más de 110,000 personas desaparecidas, la indignación que sentimos cuando estamos en las marchas, que eso nos lleve a dónde movilizarnos y a dónde poder poner algo de nosotras y nosotros, creo que eso es esencial. Y diría que desde la academia también hay mucho, creo que se ha intentado también y muy acorde con una universidad como la Ibero, jesuita, y también desde el ITESO, en abrir
las puertas para que profesores, alumnos, alumnas puedan también no solamente conocer la realidad, sino hacer algo para esa realidad. Desde el Centro PRO hemos visto cómo esos casos han funcionado y creo que desde también las clínicas, acá con Ricardo Ortega, que también gran defensor de derechos humanos al frente de Derecho, creo que siempre hay oportunidades para que eso pueda ser una realidad. También con Elena, que ha sido una súper aliada y que pudo aportar desde la academia en esos encuentros relevantes entre la academia y las organizaciones, nos dan cuenta de que sí se puede encontrar espacios, hay que seguirlos buscando, porque siguen siendo insuficientes ante la realidad y sobre todo, como dice Adel, hay que salir de la ciudad. El Centro PRO tenemos el privilegio de ser una organización nacional, pero que también tenemos hermanas y hermanos en Chihuahua, en Guerrero, en Jalisco, y que creo que siempre tenemos un deber para con ellas y los retos que enfrentan en sus estados. Diría que también desde cómo poner el estudio a servicio de encontrar, tenemos muy claro, ya lo decía Ruth, cuáles son los temas de los que queremos saber más información. Y creo que también ahí siempre puede haber un diálogo pertinente de cómo se pueden generar estudios desde la academia que sean útiles para esos procesos, en la difusión, que también ya decía Ruth, y en eso, no dejar de movilizarnos, lo decía también ya Abel, como las protestas son termómetro, pero también son espacio de encuentro, y son espacio de encuentro también entre las propias víctimas, entre las propias familias, y como ahí también es un espacio relevante para seguir poniendo en la discusión nacional, en esa que parece a veces pequeña, como decía Alejandro, que seguimos estando presentes aunque seamos pocos y que se siga viendo como una necesidad atender a las víctimas y a las familias. La presión social que hay desde las calles creo que también es indispensable y las universidades pueden también hacer mucho desde eso, sobre todo cuando ya decía, se requiere liderazgo federal, pero lo que vemos es ausencia de liderazgo y por el contrario en muchas veces retroceso y frente a eso cómo seguir siendo un actor relevante que los derechos humanos sean esa narrativa de posible cambio donde no existe una transformación si hay derechos humanos violados todavía. Así que lo dejarías ahí. Y bueno, solamente de Ayotzinapa, muy breve, sin entrar a profundidad. De hecho, Santiago Aguirre, director del PRO, manda un abrazo sentido a todos en la mesa. Tuvo que quedarse una reunión del caso por allá. Pero creo que sin duda lo que las familias, y ahí Abel también no me dejará mentir, siguen esperando es verdad y es saber dónde están sus 43 hijos. Y es lo mismo que piden esas 110,000 familias. Creo que Ayotzinapa en gran parte nos hizo sacudirnos como país y eso es lo que tiene que seguir haciéndonos, no solamente para con ellas, sino para una realidad que puso sobre la mesa. Hemos escuchado muchas veces a familias decir, bueno, el norte nos llevaba ya, los estados del norte nos llevaban ya mucho tiempo de ventaja en ello, pero cómo las familias de Ayotzinapa hicieron que muchas otras familias se atrevieran a salir a las calles y portar el rostro de sus hijos como una muestra de que nos hace falta como país a todas y todos. Sin duda el GIEI dejó, y están en el libro sistematizadas, una serie de recomendaciones que muy claramente se dio cuenta que no eran solo para el caso, sino eran estructurales y que tristemente son las recomendaciones que todavía seguimos cargando. Todavía falta verdad para ellas y ellos, pero también faltan medidas de no repetición y cuando escuchamos a las familias decir, yo también alzo la voz para que no le pase a otras y estamos hoy en estas condiciones, es sin duda también una forma de seguirlas revictimizando. Entonces, ¿cómo hacer que esos pasos que han dado sigan estando arropados para permitir posibilidades de cambio y para seguir buscando espacios de esperanza aún en esos pocos pasos que se han dado y que continúan dando las familias? Gracias. Bueno, muy rápido, creo que son dos cosas bien importantes que las universidades han hecho, bueno, hemos hecho y tenemos que seguir haciendo y mejor. La primera es la formación de cuadros. Por las organizaciones de derechos humanos de México, por supuesto el Centro PRO, pero muchas otras, han pasado o están pasando egresados de Relaciones Internacionales, de Derecho en gran medida, de la Ibero y también del ITESO. En las organizaciones de derechos humanos, como ya decía, en la oficina del Alto Comisionado, han tenido muchas de nuestras egresadas trabajando ahí y que después se siguen también de la carrera de comunicación y que después se siguen ya en una carrera de defensa y promoción de los derechos humanos. También en la Cancillería, bueno, pues ha habido también ahí buenos cuadros que ahí hacen su luchita y que después buscan incidir por otro lado. Es más, la persona que financió esto, a través de este dinero de USAID,
es egresada de Relaciones Internacionales, la directora de la organización que maneja esos fondos en México y que pagó por esto y muchas otras cosas del proyecto, es egresada de Relaciones Internacionales de aquí de la Ibero y de la maestría en Derechos Humanos, de las dos. Hay también, exactamente, y empezó en Tlachinolan. Hay otro compañero de ustedes egresado de RI que está en Amnistía Internacional en Londres, Daniel Joloy, que además es pieza clave también en esto. Alejandra Haas, en fin, ¿no? Entonces, las universidades del sistema universitario jesuita pues, son semillero para esta lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos. Y bueno, a ver, la otra es que las académicas y los académicos tenemos la fortuna de tener tiempo. Bueno, yo no, pero mis colegas, los académicos y las académicas se pueden dedicar a, digo, yo lo hice y me dediqué horas a hacer esto, ¿no? En su momento. Que las compañeras y los compañeros que están en el activismo no tienen. O sea, si nosotros nos quejamos, pues olvídense, ¿sí? Entonces tenemos para eso son las universidades, para pensar sopesadamente, para dedicarle el tiempo a hacer esos análisis, sistematizar los datos, y además es nuestro entrenamiento. O sea, las académicas y los académicos, no estamos entrenados para ser activistas y salir a la calle y encabezar campañas y ese tipo de cosas. Somos nerds que analizamos datos, recopilamos datos, analizamos los datos y con base en esos datos tratamos de decir cosas que sean relevantes y poner esos datos para que los actores también y las actoras que están en la trinchera les sirvan y los utilicen. Entonces, división del trabajo. Nosotros sabemos hacer ciertas cosas y sabemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Y creo yo que lo importante es que hay que hacer estas cosas con socios. No nada más ahí y ya se publicó y ya ahí muere, ¿no? Hay que hacerlo con socios que están en las trincheras para que lo usen y para también, pues, qué es lo que les sirve, ¿no? Qué es lo que podemos aportar con estas habilidades y capacidades que tenemos, que son distintas, ¿no? Pero también tenemos que hacer un mejor trabajo de difundir nuestros entre comillas, hallazgos de la investigación. Mucho más allá del paper en el journal de no sé qué y el libro en la editorial no sé qué, indexado o no indexado, que ese es pero para eso está la academia, ¿no? O sea, la academia hace ese tipo de cosas, pero de esas cosas hay que extraer la sustancia y difundirla de otra manera. Hay que hacer más infografías, hay que hacer más videos, hay que estar en TikTok, hay que estar en Instagram, porque pues son lo que las audiencias juveniles de ahí se informan. Todo lo que mis hijos me dicen, oye, tal cosa, ¿dónde te enteraste? En TikTok. ¿Sí? Absolutamente todo. Y sí son cosas importantes y son cosas serias, no hay solo... Entonces, los académicos de hoy tenemos que aprender a hacer eso más allá del libro. Eso ya sería demasiado, creo. Los podcasts. Nos tenemos que trepar a esa ola y sacar productos paralelos de lo que hacemos durante un año y medio, 2 años de un proyecto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a construir sobre lo anterior. Yo lo he dicho varias veces al equipo, porque a veces está ahí también esta visión de los informes de Naciones Unidas, más o menos son informes para el archivo. La información es para la acción. Eso creo que hay que tenerlo muy, muy claro. Y lo otro también en este sentido, tenemos que salir del ámbito de los convencidos. Es decir, tenemos una tendencia a juntarnos con la gente que comparte la misma visión, etc. Las cosas no van a cambiar si seguimos simplemente en ese. Tenemos que ir, sabemos que hay un sector que de ninguna manera va a cambiar, ¿no? Pero hay un enorme sector
que no solo es susceptible de cambiar, sino que está en posiciones basadas en el desconocimiento, en la manipulación, la polarización, no digo que existe en México, está en todo el planeta ahora, está nutrida de generar miedos basados en la ignorancia. Y aquí el rol de la academia es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, creo que hay que incluir estas dos visiones. Lo tercero se dice rápido, pero no es tan rápido. Creo que la academia tiene un rol fundamental en mostrar el país que tenemos. Luego, el siguiente paso tal vez es, bueno, ¿qué país queremos? Y parte de la respuesta central de la academia es cómo llegamos hasta ahí. El drama que hay detrás es, si no se hace con el ingrediente de la academia o de la gente que está en este sentido, de ser para el mundo, ser lo mejor para el mundo, otros lo van a hacer, otros lo están haciendo. Y no va a ser ese país que soñamos, sino va a ser otro. Entonces, no es algo como para un futuro lejano, no es un ejercicio puramente académico, es construcción de país hoy. Y quiénes participan y con qué elementos. Creo que la academia puede dar unas herramientas de enorme utilidad en este mar de polarización, fake news, etcétera, y salir a comer. Y voy a cerrar con una anécdota de mi hijo, perdón que diga algo más interno. Él está en España, estudió en España, estudió Derecho y empezó a trabajar en un estudio de abogados prestigioso, sobre clientes prestigiosos. Luego, pues, efectivamente sintió de que eso no era todo, ¿no? Entonces empezó a ser voluntario en Amnistía Internacional, en temas de refugio. Y poco después se volvió el punto focal de refugio para Madrid. Luego se dio cuenta que eso le gustaba mucho más de lo que estaba haciendo. Dejó el trabajo, pasó a trabajar con el Servicio Jesuita de Migrantes en Melilla, que es la puerta a Europa en África, y donde normalmente quienes estaban ahí no soportaban más de 3 meses, se quedó 2 años en Melilla. Pero lo resumo un poco en el mensaje que le dijo a sus amigos, que dijo, no he cambiado de trabajo, he cambiado de vida. Y yo creo que ese es el clic fundamental respecto de qué vamos a hacer respecto a lo que tenemos delante. Gracias. Híjole, me hubieran dejado antes de Guillermo para cerrar eso, pero bueno, yo nada más un minuto para decir, yo creo que hay 2 cosas, y más hablo no como universidad, sino como jóvenes universitarios, que es distinto con toda la… bueno, hoy en día en este país que tenemos, que ya se ha dicho, la radiografía que hay, quizá en uno de sus momentos más críticos en materia de derechos humanos, no sé, que nos diga el alto comisionado, pero bueno, en este momento, en este país tan lastimado de tantas cosas, pues la esperanza de muchas personas está en esa juventud, ¿no? En esa juventud que al menos, por ejemplo, en el tema de las mujeres ha sido contundente, como hay una generación, la de ustedes, que a diferencia de la nuestra, casi completa, así en pleno, dicen 0 tolerancia a la violencia, ¿no? Entonces, en esa juventud inquieta, pero también rebelde, pero combativa, pero clara también de sus derechos y de los límites de los demás, de las demás, en esa juventud está la esperanza para el México que queremos, que dicen. Entonces, yo creería que son 2 cosas. La primera, la creatividad, porque efectivamente sí es un tema de siempre estar hablando los mismos de los mismos, y que al final a los políticos no les interesa, porque invertir en derechos humanos no reditúa políticamente, a la gente no le interesa mientras no le pase. Entonces,
¿qué necesitamos? Creatividad. ¿Cómo convencemos a los no convencidos y a las no convencidas? Y ahí sí necesitamos muchísima creatividad porque nosotros ya siempre andamos en el mismo librito y no ha funcionado mucho como quisiéramos, ¿no? Y la otra, pero sobre todas las cosas, es no dejen ir a sus compañeros, a sus compañeras con alguna inquietud y que por el tema de la frustración, por el tema, también hay una cosa que yo les comparto que a mí me sirvió, fue cuando yo empecé hace 10 años en la organización. De pronto hubo un momento en el que me sentía que todo el trabajo que hacía era en vano, porque al final el México que yo quería ver distinto no solo sigue igual, sino peor. Y entonces entendí que pues no podía tener una aspiración tan grande y tan soberbia, decir, bueno, es que con este trabajo vamos a cambiar la realidad de Chihuahua, no, o la de México. Pero sí entendí que cada quien, que todas estas conquistas de derechos humanos, que bien lo decían acá, ninguna fue una concesión, todas estas conquistas de derechos humanos, pues se fueron ganando pedazo por pedazo y centímetro por centímetro. Y entonces también, como decía Alejandra, si me quiero dedicar a los derechos humanos, si tienen esa inquietud, que sepan que uno, efectivamente, será de las, bueno, lo podemos decir por experiencia propia, de las vocaciones que más satisfacciones van a darles, pero la segunda es con esa generosidad de decir, quizá no vamos a ser las personas más reconocidas las que cambiemos esto, pero sí que necesitamos ese trabajo, cadena persistente, constante, para que precisamente en algunos años tengamos ese México que debemos. Y si no hacemos cada quien lo que nos toca, y si dejamos que se nos vayan otros jóvenes que a lo mejor con inquietud no fueron bien canalizados, pues quizá sea más tardado en llegar a ese país que decía Guillermo. Muchas gracias. Pues ahora sí que por razones de tiempo, muchísimas gracias a todas y a todos quienes estuvieron aquí, quienes nos sintonizaron por streaming. Invitarles a consultar la publicación, está de manera digital, está en impreso y bueno, no me queda más que agradecer la presencia de todas y cada una de ustedes, que siempre es un agrado escucharles, aprender con ustedes y de ustedes, y que sepan que también desde la Dirección de Incidencia, los programas de incidencia, pero de toda la universidad, y me atrevo a decir que también del ITESO, están los puentes, están la corresponsabilidad y están las ganas de seguir construyendo en conjunto. Así que pues muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron el día de hoy aquí. Que tengan un excelente día.